se forman enlaces nuevos, cómo se reordenan los átomos. Eso es lo que estudia el mecanismo de la reacción. También se estudia desde el punto de vista de los cambios de energía que ocurren en la reacción. ¿Qué ocurre con la energía durante la reacción? Y eso nos permite saber si la reacción tiende a ocurrir o el equilibrio tiende a desplazarse hacia la formación de productos o de reactivos. Y también nos permite saber qué cambios hay que hacer en las condiciones de la reacción, si queremos que se desplace hacia los productos o si queremos que se desplace hacia los reactivos. O sea, si lo que queremos es que la reacción proceda y obtener la mayor cantidad posible de productos, o al contrario, lo que queremos es que la reacción no proceda y que los productos no reaccionen. Entonces, para eso se estudia qué está ocurriendo con la energía en la reacción. Y la tercera cosa que se estudia de las reacciones es la cinética. Cinética básicamente es lo que está relacionado con la velocidad de la reacción. Qué tan rápido o qué tan despacio ocurre la reacción y cuáles son los factores que afectan la velocidad de una reacción. Entonces, lo que viene después, en algunos momentos se va a estar hablando de la termodinámica de la reacción, en otros momentos se va a estar hablando del mecanismo, principalmente del mecanismo. Y probablemente en algún momento también se van a mencionar algunos aspectos de la rapidez de la reacción. Entonces, ustedes saben que ahí estaríamos hablando de la cinética de la reacción. En química orgánica se trabajan las tres. Nosotros, por cuestiones del contenido del curso, le vamos a dar más importancia a los mecanismos. Pero sí, en algún momento vamos a mencionar algunas cosas que tienen que ver con energía. Entonces, ustedes ya saben que estamos hablando de la termodinámica de la reacción. Y en otros momentos quizá vamos a hablar algo acerca de la cinética, cuando hablemos de que una reacción puede ocurrir más rápido o más despacio dependiendo de ciertas cosas. Entonces, ustedes ya saben que estamos hablando de cinética. Entonces, como les decía, nos vamos a concentrar más en los mecanismos. Y lo primero que tenemos que ver es que para que ocurra una reacción, por lo general, tiene que ocurrir ruptura de enlaces. Si los átomos se van a reordenar, van a dejar de tener la configuración molecular que tenían para formar otra molécula diferente, en algún momento se tienen que romper enlaces, eso es inevitable. Y hay dos tipos de ruptura de enlaces. La ruptura homolítica, como ustedes saben que las moléculas orgánicas casi solo tienen enlaces covalentes, y un enlace covalente es un par de electrones compartidos. En la ruptura homolítica, cada uno de esos dos electrones del par se va al átomo, a uno de los dos átomos que estaban unidos con ese enlace. Dicho de otra manera, el par de electrones compartidos, al dejar de estar compartidos, se reparten uno hacia cada átomo. Esta ruptura homolítica forma algo que se llaman radicales. Su nombre completo es radicales libres, pero por lo general solo con decir radicales ya se entiende que estamos hablando de los radicales libres. ¿Qué es un radical? Un radical puede ser un átomo, pero también puede ser varios átomos, o sea, un conjunto de átomos enlazados. Por eso es que aquí dice especies, porque puede ser las dos cosas, pueden ser un solo átomo o pueden ser varios. Que lo que tienen de especial es que tienen electrones desapareados. Esa es la definición de radical. Átomo o conjunto de átomos con electrones desapareados. ¿Por qué desapareados? Porque cuando estaban formando el enlace covalente cumplían con la ley del octeto. Cuando estaban compartiendo un par de electrones, ambos átomos cumplían con la ley del octeto. Pero si partimos ese enlace, separamos esos dos átomos y le damos esos dos electrones y le damos un electrón a cada átomo, con un solo electrón no cumple con su ley del octeto. Entonces le va a quedar por ahí un par de electrones que se rompió y que ahora ya solo tiene un electrón. O sea que va a tener un electrón suelto ahí que no tiene pareja. Por lo tanto, tienen un número impar de electrones. Entonces, si ustedes quieren salir de la duda de si algo es o no es un radical, hagan la cuenta y vean si tiene número par o impar de electrones. Si tiene un número impar de electrones, ya se sabe
que es un radical. Estamos hablando de electrones de valencia, no el total de electrones de un átomo. Pues, por ejemplo, en el caso de este átomo de cloro, tiene 7 electrones, por lo tanto, es un radical. Lo mismo con este átomo de bromo. No estamos tomando los 35 electrones del átomo de bromo, sino estamos tomando solo los 7 electrones de valencia. Este puntito que se pone acá, que a veces no se pone, pero debería ponerse, este puntito indica el electrón desapareado. O sea, cuando se rompió el enlace, uno de los dos electrones que estaban compartidos se vino hacia acá, y entonces ahora este puntito es el electrón sin pareja que hace que esto sea Este es el mecanismo de la ruptura homolítica. Esta línea representa un enlace covalente, o sea, esta línea representa un par de electrones compartidos entre el átomo A y el átomo B. Cuando ocurre la ruptura homolítica, cada uno de esos dos electrones se va a uno de los dos átomos. Las flechas curvas en química orgánica, eso si quieren lo pueden anotar, las flechas curvas en química orgánica siempre indican hacia dónde van los electrones. Siempre. No hay excepciones. Las flechas rectas indican reacción o pueden indicar alguna otra cosa tal vez, pero las flechas curvas en química orgánica siempre indican hacia dónde se van los electrones. No hacia dónde se van los protones, ni hacia dónde se van los átomos, ni hacia dónde se va ninguna otra cosa. Las flechas curvas en química orgánica siempre indican movimiento de electrones. Entonces aquí nos están indicando que los dos electrones compartidos, uno se va al átomo A y el otro se va al átomo B, y lo que se forma es un par de radicales, el radical A y el radical B. Cada uno aquí tiene su puntito que indica un electrón sin pareja. Esto se llama ruptura homolítica. Por lo general, la ruptura homolítica ocurre en enlaces con baja polaridad, completamente apolares o con una polaridad muy baja. ¿Por qué? Porque eso significa que la electronegatividad, la diferencia de electronegatividad entre los dos átomos no es mucha y que ninguno de los dos puede acaparar los dos electrones del enlace cuando el enlace se rompa, sino que se los van a tener que repartir cuando el enlace se rompa. En cambio, la ruptura heterolítica, ya se imaginan ustedes de qué se trata, los dos electrones del enlace covalente se los queda una de las especies. Ya dijimos que para este tema, especie significa átomo o grupo de átomos. La ruptura heterolítica forma iones. Esa es una gran diferencia entre homolítica y heterolítica. La heterolítica forma radicales, la homolítica forma radicales y la heterolítica forma iones. Y esto ya lo saben ustedes desde su curso de química general. El catión es un átomo con carga neta positiva, o sea que perdió electrones. O sea, esos electrones se los ganó el otro. Y el anión tiene una carga neta negativa. Es el que se quedó con los electrones del enlace. Entonces, aquí solo veríamos una flechita curva, porque aquí esta flechita curva nos está indicando que los dos electrones del enlace covalente fueron a parar al átomo B. ¿Qué podemos asegurar solo viendo esto acerca de las electronegatividades de A y de B? Que B ha de tener una electronegatividad más alta que A porque fue capaz de quedarse con los dos electrones del enlace. Eso significa que la ruptura heterolítica ocurre entre átomos que tienen enlaces de alta polaridad. O sea, que la diferencia de electronegatividad entre los dos átomos que estaban enlazados es alta. Y por lo tanto, el más electronegativo tiene la fuerza suficiente para quedarse con los dos electrones del enlace. Entonces, aquí lo que va a ocurrir es esto. El que completaba su objeto con los dos electrones del enlace y perdió ambos, ahora adquiere una carga positiva, porque de estos dos electrones, uno lo había puesto A. Y como ahora se fueron los dos a B, a A ahora le va a faltar un electrón y por lo tanto A tiene carga positiva. El que se quedó con el par de electrones que está representado por estos dos puntitos es B.
Y como tiene un electrón de más, porque él cumplía su octeto compartiendo un electrón, pero ahora tiene dos, entonces tiene carga negativa. ¿Hasta aquí va claro el asunto o voy muy rápido? Yo creo que todo esto ya lo habían visto, ya habían hablado de esto o les aparecía por ahí en algún trabajo. ¿Va claro el asunto hasta acá? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno. Lo del mecanismo de una reacción siempre tiene tres etapas. La etapa de iniciación. En esta etapa de iniciación, por lo general, ocurre ruptura de enlaces y se forma generalmente un radical. ¿Por qué estamos diciendo generalmente? Porque podrían formarse iones, dependiendo de si la ruptura de enlaces es homolítica o heterolítica. Pero en química orgánica, como ya dijimos, que la mayoría de los enlaces son covalentes, y los enlaces covalentes tienden a romperse homolíticamente, a menos que tengan una polaridad muy alta, pero por lo general tienden a romperse homolíticamente. Entonces, por eso decimos acá, generalmente lo que se forman son radicales libres. No es que siempre se formen radicales libres. Si la ruptura de enlaces que ocurre en la iniciación es heterolítica, entonces se van a formar iones. Pero el punto es que se forma un intermediario reactivo. ¿Qué es un intermediario reactivo? Es un átomo o un conjunto de átomos que no tiene una existencia independiente así, sino que inmediatamente va a ir a buscar con quién reaccionar. Los radicales son intermediarios reactivos. Los iones son intermediarios reactivos. Un ion no puede existir solito, inmediatamente va a buscar cómo encontrar a alguien que tenga la carga opuesta. Por ejemplo, cuando disolvemos sal en el agua, los iones de cloro, los iones cloruro y los iones de sodio pueden estar separados, pero porque se rodea cada uno de moléculas de agua. Y esas moléculas de agua satisfacen su necesidad de encontrar cargas opuestas. La hidratación de iones es una manera en que los iones pueden estabilizarse en la solución porque las moléculas de agua voltean su extremo de carga opuesta hacia el ion. La segunda etapa se llama propagación. ¿Qué ocurre en la propagación? Estos intermediarios reactivos que se formaron en la iniciación van a buscar una molécula estable y van a formar un producto y otro intermediario reactivo. ¿Por qué se llama propagación? Porque si se formó otro intermediario reactivo, esto va a volver a comenzar. Y ese intermediario reactivo va a buscar otra molécula estable y va a formar otra vez producto y otro intermediario reactivo que otra vez va a ir a buscar una molécula estable y va a formar un producto y otro intermediario reactivo. Y así se va a seguir repitiendo el ciclo hasta que se acaben los intermediarios reactivos o se acaben las moléculas estables con que reaccionar. Y entonces en ese momento ocurre la tercera etapa. Bueno, esto es lo que les decía. Este proceso, este ciclo, por eso se llama propagación. Este es un como ciclo donde se está regenerando el intermediario reactivo y vuelve a reaccionar y vuelve a generar un intermediario reactivo que vuelve a reaccionar y así. El proceso se sigue repitiendo hasta que se agota el reactivo o el intermediario reactivo. Con cualquiera de los dos que se agote, la cosa se detiene. Y en ese momento comienza la fase de terminación. Se consumen los intermediarios reactivos y ya no se generan nuevos. Entonces, si se dan cuenta aquí, en los tres casos en la jugada están los intermediarios reactivos. En la iniciación se forman intermediarios reactivos. En la propagación, un intermediario reactivo forma otro y ese ciclo se repite. Y en la terminación se agotan los intermediarios reactivos. Entonces aquí la palabrita que se repite en las tres etapas son los intermediarios reactivos. Y ya dijimos que generalmente son radicales libres. La terminación produce solo moléculas estables. O sea que al final de la reacción lo que va a haber son solo moléculas estables. Ya no va a aparecer ningún intermediario reactivo porque se agotó. Vamos a verla en el caso de las reacciones de los alcanos. Y vamos a usar como ejemplo la cloración de metano, que ya la habíamos visto en una animación ayer, solo que ahora la vamos a ver más despacito. Esta es la misma animación. Pero que ahí no comenzaba, comenzó por otro lado. Ahí comienza. Hay una ruptura homolítica, se forma un radical
ese radical reacciona con una molécula estable y se forma otro radical que se une con este radical y ahí se acabaron los radicales y ocurrió terminación y se formaron solo moléculas estables. Esto ya sabíamos qué es lo que ocurre en esta reacción. Metano reacciona con cloro gaseoso. Esto tiene que iniciar por medio de radiación ultravioleta. Se forma clorometano y ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno. Entonces, si quieren, volvamos a ver la ruptura homolítica. Este radical reacciona con una molécula estable, forma un producto, el HCl, y otro radical. Reacciona con otro radical y en la terminación se forman solo moléculas estables. Lo vamos a ver paso por paso. En la iniciación, la luz ultravioleta provoca una ruptura homolítica del enlace cloro-cloro y entonces se forman dos radicales de cloro. Entonces recuerdan que la iniciación es formación de radicales. Y eso es lo que está ocurriendo ahí. Ocurrió esto. Esto es lo que ocurre en la iniciación de esta reacción. Ya que la reacción inicia con que la radiación ultravioleta tiene energía suficiente para romper este enlace y como es una ruptura entre átomos que tienen exactamente la misma electronegatividad, no podía ser de otra manera más que homolítica. Y cada uno se queda con uno de los electrones del enlace. Ahora van a tener solo 7 electrones de valencia y por lo tanto, como tienen un número impar de electrones de valencia, es un radical. Aquí se formaron dos radicales. Luego, esos radicales van a ir a buscar moléculas estables. Por ejemplo, este radical de cloro encuentra a esta molécula estable de metano, reacciona con ella para formar una molécula estable. Este es un producto, pero lo importante es que aquí formó otro radical. Y este radical puede ir a buscar una molécula estable para formar un producto y otro radical. Entonces, si se dan cuenta aquí, se está volviendo a formar el radical que dio origen a todo. Un radical de cloro se terminó formando al final y este radical de cloro es el mismo que comienza aquí todo el asunto. Entonces, este ciclo se puede repetir porque comienza con un radical de cloro y termina con la formación de un radical de cloro que puede volver a iniciar el proceso. Entonces, la propagación se repite muchas veces. Por eso dice acá que los radicales libres se usan, pero también se vuelven a producir, se regeneran. Entonces, esto es lo que ocurre. Este radical de cloro, en la primera parte acá, formó un radical metilo y cloruro de hidrógeno. Y luego este radical metilo fue a buscar una molécula estable, en este caso una molécula de cloro, reaccionó con ella, formó un producto que es clorometano y se volvió a regenerar el radical con el que comenzó todo. Y luego, en la terminación, solo se consumen radicales. Aquí, este radical encontró a este radical y se juntaron para formar una molécula estable de cloro. Este radical encontró a este radical y se juntaron para formar una molécula estable de clorometano. Y como ahí la junta de radicales puede ocurrir de cualquier forma, también puede pasar que este radical metilo encuentre a este radical metilo y se junten y formen una molécula de etano. Aquí se nota que en las reacciones de química orgánica se forman mezclas de productos. Noten que aquí se están consumiendo radicales, pero ya no se forman radicales nuevos. Eso es característico de la terminación. En la terminación no se forma ningún radical. Entonces, esto es lo que ocurre. En la primera, dos radicales de cloro forman una molécula de cloro gaseoso. En la segunda, un radical metilo y un radical de cloro forman cloruro de metilo. Y en la tercera, dos radicales metilo forman una molécula de etano. Puede ocurrir cualquiera de las tres, entonces la reacción va a formar una mezcla de estos tres productos. Obviamente lo que nos interesa, en este caso me imagino, sería que se forme clorometano, pero inevitable va a ser que se forme una pequeña cantidad de cloro y que también se forme una pequeña cantidad de etano que después va a haber que separar de la mezcla. Aquí está todo junto. Yo creo que aquí no nos
no es necesario que nos detengamos. Es una animación, así que aquí podemos ver todas las partes, la formación de radicales libres. Está algo lentita, ojalá que no nos quite mucho tiempo. Es una ruptura homolítica del enlace cloro-cloro. La propagación, donde un radical reacciona con una molécula estable, como en este caso, y se forma otro radical, como en este caso, que también se forma otro radical, y entonces estos radicales están reciclando. Y en la terminación solo se consumen radicales, pero no se forman más radicales, solo se forman moléculas estables. Ya vimos estos tres casos. Entonces, permítanme un ratito que aquí se me termina una presentación, pero seguimos con la otra. Y también tu licuado de fruta, ¿no? Ahí con papaya, licuado de papaya. También con la... Bueno, esta es la parte que les interesa a ustedes. Bueno, ya vimos algunas cosas que también necesitaban ver, pero esta es la parte que yo creo que les va a servir más para su corte. Las reacciones de los hidrocarburos insaturados. Cuando decimos insaturados son los que tienen enlaces dobles o triples. Permítanme que esto no haga clic. Ahí está. Esto no lo podemos saltar, la verdad, no. Yo creo que ni siquiera lo vieron. ¿Cómo calcular el grado de insaturación? ¿Les suena esto o no lo vieron? No, no lo vimos, ingeniero. No, a lo mejor para ganar tiempo y ir a lo que sí les importa, nos vamos a saltar esta parte. Y vamos. Reacciones de adición electrofílica. Primero aclaremos que es un electrófilo. Un electrófilo, ya dijimos qué significa especie en química. Especie es cualquier cosa. Entonces aquí puede ser un átomo, puede ser una molécula, o incluso puede ser solo una región, una parte de una molécula, donde hay deficiencia de electrones, donde los electrones son escasos. Entonces un átomo que tiene pocos electrones es un átomo electrófilo. Un átomo que ha perdido electrones, o sea que por ejemplo un catión sería un electrófilo porque perdió electrones y por eso tiene carga positiva. O una molécula o una parte de una molécula donde los electrones no son muy abundantes porque se fueron para otra parte de la molécula. Esa es la parte electrófila de la molécula. Lo contrario es un nucleófilo. Un átomo, una molécula o una región de una molécula donde abundan los electrones. Entonces, por ejemplo, un anión sería un nucleófilo porque tiene muchos electrones, tiene electrones de más, ¿sí? Si una molécula tiene un enlace doble, esa parte donde está el enlace doble sería la parte nucleófila de la molécula, porque en un enlace doble hay dos pares de electrones compartidos, ahí, o sea que ahí son abundantes los electrones. O un enlace triple serían 3 pares de electrones compartidos, son 6 electrones en un pedacito de la molécula, entonces esa es una parte de la molécula abundante en electrones y por lo tanto sería la parte nucleófila de la molécula. Los electrófilos son ácidos de Lewis, o sea, buscan electrones, por eso se llama electrófilo. Electrófilo significa amigo de los electrones, anda buscando electrones. Y los nucleófilos son bases de Lewis porque son donadores de electrones. Tienen electrones y los pueden donar porque tienen muchos. Les abundan los electrones y entonces pueden donarlos. Entonces cumplen con la definición de ácidos y bases de Lewis, porque esta es la definición más general que hay de ácidos y bases. Los ácidos de Lewis son cualquier sustancia o cualquier átomo, cualquier especie, ahora ya sabemos qué significa especie en química, cualquier especie que pueda recibir electrones o que ande buscando electrones. ¿Sí, José? Ingeniero, entonces, ¿ahí cuál de esos dos llevaría el signo positivo y negativo? Ah, en esto de ácidos y bases, Sí, sí, sí. o aquí en electrófilo y nucleófilo. En ácidos y bases. Ah, dijimos que un electrófilo
le faltan electrones y que un catión, por ejemplo, podría ser un electrófilo. Así que los ácidos de Lewis pueden ser cationes. No es que todos sean, pero entre los ácidos de Lewis podríamos incluir a los cationes porque los cationes perdieron electrones y andan buscando cómo recuperarlos para completar su octeto. Y a los aniones los podríamos meter entre las bases de Lewis. No es que todas las bases sean aniones, pero sí los aniones podrían ser bases de Lewis porque estos aniones tienen electrones de más, ganaron electrones, ¿sí? Y por lo tanto tienen signo negativo. Esto ya lo había dicho. Los alquenos y los alquinos son nucleófilos. ¿Por qué? Porque el enlace doble y el enlace triple son regiones en la molécula donde hay muchos electrones. Son sitios ricos en electrones. Entonces, por eso es que la parte que reacciona en la molécula de un alqueno o de un alquino casi siempre es la parte donde está el enlace doble, porque ahí hay muchos electrones deseando irse a otro lado. Entonces, esa es la parte que reacciona fácilmente en los alquenos o los alquinos. En las reacciones de adición electrofílica, voy a explicar por qué se llaman así. La zona donde hay un enlace múltiple atrae electrófilos. Recuerden que los electrófilos andan buscando electrones. Y como donde está el enlace múltiple hay muchos electrones, entonces atrae a los electrófilos. Y estos electrófilos se adicionan al compuesto. Se enganchan, digamos, o se insertan en el compuesto. Y por eso se llama adición. Se agregan al compuesto. Permítame un segundito, mucho. Y hay varios tipos de adición electrofílica. Estamos hablando específicamente de las que les ocurren a los compuestos que tienen enlaces múltiples. La halogenación, la hidrohalogenación, la hidrogenación, perdón, estas tres, estaba pensando todavía en aquellas cuatro. Halogenación, hidrohalogenación y la hidrogenación. Son muy parecidas, la verdad. Yo creo que aquí la que da un poquito más de trabajo es la hidrohalogenación, y ustedes ya saben por qué. ¿Qué es la halogenación? Los alquenos reaccionan con cloro o bromo. Casi siempre es cloro o bromo, aunque sí puede hacer el flúor o el yodo, pueden hacer halogenación. Ahí se pueden formar otras cosas o no reaccionan con todos los alquenos o todos los alquinos. Entonces son un poquito más impredecibles esas reacciones con flúor o con yodo, pero los que sí hacen halogenación clásica, o sea, eso sí se puede fácilmente predecir que va a ocurrir, son cloro y bromo. ¿Qué es lo que ocurre en realidad? Donde está el enlace doble, se rompe el enlace doble y estos átomos de cloro se enlazan a los dos carbonos que estaban unidos con ese enlace doble. Entonces queda cada átomo de halógeno enlazado a uno de dos carbonos consecutivos, porque eran los dos carbonos que estaban unidos con el enlace doble que ahora se convierte en un enlace simple. Por ejemplo, en este caso, tenemos esta molécula que sería metilpropeno, porque esta es la cadena, podríamos decir que esta es la cadena principal, o esta, no importa cuál de los dos, y entonces en el carbono 2 tiene un sustituyente metil, no se le pone número de posición porque el único lugar donde puede estar este sustituyente metil es en el carbono 2, si estuviera en el carbono 1, entonces ya no sería propeno, sino que sería buteno. Reacciona con bromo. Usualmente aquí hay presencia de catalizadores y casi siempre los catalizadores son cloruros o bromuros, en este caso es tetracloruro de carbono. Y entonces se rompe uno de los dos enlaces, el que se rompe es el enlace pi, y cada uno de estos dos átomos de bromo se enlaza a los dos carbonos que estaban unidos con el enlace doble. Entonces quedan así, y este compuesto, ¿cómo se llamaría?
La cadena principal sería ahora de 3 carbonos. En el carbono 2, no, se comienza a numerar por acá, está más cerca del primer sustituyente. En el carbono 1 tiene un bromo, en el carbono 2 tiene otro bromo y un metil. Entonces este compuesto se llamaría, 1,2 dibromo 2 metil propano, porque la cadena es de 3 carbonos unidos con enlaces simples. Aquí ya no hay alqueno. También eso puede pasar con los enlaces triples. Se rompe uno de los 2 enlaces pi que tiene el enlace triple, ahí se unen los 2 átomos de bromo. Luego, si hay suficiente bromo todavía, se rompe el otro enlace pi y entonces quedan unidos los 4 átomos de bromo a 2 carbonos consecutivos, porque eran los 2 carbonos que estaban unidos con el enlace triple. Esto es fácil. Eso ya vieron que no hay mucho que pensar aquí. Se rompe uno de los enlaces pi y ahí se enlazan los halógenos. Por eso es que siempre terminan unidos a carbonos consecutivos. Si hacemos halogenación de cicloalquenos, lo que va a ocurrir es que se van a formar cicloalcanos. O sea, otra vez se va a romper el enlace pi, en este caso sería este, y van a quedar aquí unidos los 2 átomos de bromo, entonces igual quedan unidos a 2 carbonos consecutivos. Es la misma historia, solo que con un anillo. Esta es la parte que, perdón, aquí había un ejercicio, pero no nos da tiempo de hacer el ejercicio. Cuando yo les comparta la presentación, si quieren, lo hacen. Ahí está resuelto, no lo vamos a saltar todo. Esta es la parte que les interesa a ustedes, la hidrohalogenación. Reaccionan con los haloácidos, que también son los hidrácidos de halógenos. Se adicionan un hidrógeno y un átomo de halógeno. Otra vez a los 2 carbonos que están unidos con el enlace doble o el enlace triple. Pero aquí la pregunta es, ¿cuál de los 2 carbonos recibe el hidrógeno y cuál de los 2 recibe el halógeno? En el mecanismo de la reacción se forma un intermediario que se llama carbocatión. Y aquí está la clave para saber a dónde se va el hidrógeno y a dónde se va el halógeno. La estabilidad de los carbocationes va disminuyendo conforme va aumentando la cantidad de hidrógenos. O sea que un carbocatión terciario, o sea, que se forma donde hay un carbono que no está unido a ningún hidrógeno, es más estable que un carbocatión secundario, que es más estable que un carbocatión primario, que es más estable que un átomo de carbono que está unido a 3 hidrógenos. O sea que cuantos menos hidrógenos están enlazados a un carbono, más estable es el carbocatión que se forma. Entonces, por ejemplo, en este caso, recuerden que las flechas indican hacia dónde van los electrones. De los 4 electrones que están en este enlace doble, 2 de ellos, recuerden que se rompe el enlace. Uno de los 2 que están aquí, uno se va hacia el hidrógeno y entonces se rompe este enlace y estos electrones se van para acá. ¿Y qué nos queda? Fíjense lo que está ocurriendo aquí. Cuando estos electrones del enlace fueron atraídos hacia el hidrógeno, enlazaron al hidrógeno con uno de los carbonos. Y como es una ruptura heterolítica, este carbono quedó con carga positiva. Este átomo de bromo se quedó con los 2 electrones de este enlace y entonces ahora completó su octeto, pero tiene carga negativa y ustedes ya saben qué va a pasar aquí. Esta carga positiva del carbocatión atrae al bromuro con carga negativa y se enlaza esta parte. Entonces el protón del haloácido, el protón es el hidrógeno con carga positiva, reacciona con el enlace doble. Se une acá y esto queda convertido en un carbocatión. Este sería un carbocatión secundario. Está unido a otro carbono y a otro carbono para acá, está unido a 2 carbonos, entonces es un carbocatión secundario. Y esto es lo que dijimos que pasa. Carga positiva y carga negativa se atraen y queda unido el bromo acá. Acá hubiéramos podido hacerlo al revés, que de todos modos no hay problema, solo habría que voltear la molécula.
Uy, se nos va a acabar el tiempo. Si quieren, vuelvan a conectarse ahorita de una vez y seguimos unos minutos más para no dejar esto. Entonces me voy a quedar en esta diapositiva y aquí los espero que se vuelvan a conectar. Ahorita les vuelvo a poner el link, porque me genera un link diferente cada vez y de una vez seguimos acá. Bueno, continuamos. Decíamos que aquí lo hubiéramos podido poner el hidrógeno en cualquiera de los dos carbonos y el bromo en el otro, porque la molécula es simétrica. Los dos carbonos son carbonos secundarios. Están unidos solo a otros dos carbonos. Entonces, como son iguales, cualquiera de los dos recibe el hidrógeno y el otro recibe el bromo. Pero, ¿qué pasa cuando no es así? Y esa es la parte interesante de la hidrohalogenación. Cuando ocurre la adición electrofílica en un enlace múltiple, se forma siempre el carbocatión que sea más estable. Y dijimos que la estabilidad de los carbocationes va descendiendo conforme va de terciario a secundario, de secundario a primario y de primario a un átomo de carbono que está enlazado solo a hidrógenos. En otras palabras, voy a regresar a la anterior. ¿Qué es la adición electrofílica aquí? La adición electrofílica no es otra cosa más que esto. Si se rompe este enlace entre el hidrógeno y el bromo, por la diferencia de electronegatividad entre hidrógeno y bromo, bromo se va a quedar con los dos electrones. Hidrógeno se queda sin electrones y con carga positiva. Por lo tanto, hidrógeno es un electrón. Como tiene carga positiva, y habíamos dicho que los cationes son electrófilos, va a ir a buscar donde encuentra electrones abundantes. Y el enlace doble es una región de esta molécula donde abundan los electrones. Entonces va a ir ahí y va a quitar electrones. ¿Y le quema uno de los dos? Pero si uno de los dos fuera, por ejemplo, secundario, esta adición electrofílica va a ocurrir de manera que se forme el carbocatión más estable. Es lo que dice aquí exactamente. La adición electrofílica une la estabilidad de carbocationes que vimos hace como 2 diapositivas. Esto tiene nombre. Esto se llama regla de Markovnikov. ¿Qué es lo que dice? Que el hidrógeno siempre va a ir a unirse al carbono que tenga más hidrógenos, de los dos carbonos que estén unidos con el enlace doble o triple, para que se forme el carbocatión más estable. ¿Sí? Este hidrógeno se va a unir en este caso a este carbono, porque este carbono tiene un hidrógeno y este no tiene ninguno. Este está unido solo a otros carbonos. ¿Por qué? Porque así se va a formar un carbocatión terciario, que es el más estable de todos. Y a ese carbocatión terciario es al que se va a unir el bromuro. Entonces, esa es la explicación de la regla. La regla dice que el hidrógeno del ácido se va a ir al carbono con más hidrógenos, pero ¿de dónde salió eso? Eso no se lo inventó nadie. Eso es consecuencia de la estabilidad de los carbocationes. Entonces, si quieren, veamos este. Aunque yo creo que no tiene mecanismo. No tiene mecanismo. Pero la idea es este hidrógeno de estos dos carbonos, de estos dos carbonos se va a unir al que tiene más hidrógenos. Este de la punta es CH, porque tiene 3 enlaces, entonces el cuarto enlace lo forma con un hidrógeno, y este carbono es solo carbono, porque tiene 3 enlaces para acá y otro para allá, entonces ya no tiene carbono que todavía le queda un hidrógeno, y por eso es que el bromo terminó acá en la posición 2. Esa es la famosa halogenación, solo que con hidrógenos.
El hidrógeno lo que hace es ir a unirse a los dos carbonos del alqueno y lo satura, o sea, rompe el enlace doble y ocupa las posiciones en los dos carbonos que estaban unidos con el enlace doble para formar un alcano. Entonces aquí, por ejemplo, el hidrógeno en presencia de un catalizador de platino va y se une a estos dos carbonos, desaparece el enlace pi y el compuesto deja de ser que sería buteno, es un 2-buteno, y se convierte en butano. A eso se le llama también saturación. Si hacemos hidrogenación de un alquino, pues ya sabría, yo creo que es obvio esto. Primero se convierte en un alqueno y si todavía hay suficiente hidrógeno, se convierte en un alcano. Se recuerdan que era lo mismo que pasaba con los halógenos. Si todavía hay suficiente halógeno, termina de romper también el otro enlace. Si hacemos hidrogenación de un cicloalcano, noten que aquí no dice cicloalqueno, dice cicloalcano, lo convertimos en un alcano lineal, porque se va a romper uno de los enlaces del anillo y entonces la molécula se convierte en una molécula lineal, ya no va a ser un ciclo, sino que va a ser una molécula lineal. Y aquí hay unos ejercicios que si quieren cuando les compartan la presentación los pueden hacer y después ver si les quedó o no les quedó. Y ahí terminamos. Sí, Josué. Ingeniero, se hace la halogenación. Uy, espérame, repetime porque casi no te oigo. Y si se hace la halogenación con los dos bromos, ¿para dónde se irían en unos alquenos? No importa, porque los dos bromos son iguales, entonces uno de los dos se va al carbono con más hidrógenos y otro se va al carbono con menos hidrógenos. Pero ahí no aplica la regla. Digamos que ahí no tiene sentido aplicar la regla. El producto quedaría igual. Sí, o sea, no importa si uno de los carbonos tenía más hidrógenos y el otro tenía menos, porque al final cada uno va a recibir un bromo. La regla aplica más que todo para HBr o para HCl, para saber a dónde se va el hidrógeno y hasta dónde se va el halógeno. Pero si es con Br2 o con Cl2, da igual. Entonces, la estabilidad que nos dan es más para esa regla que... Así es la explicación de la regla de Markovnikov. La regla existe precisamente porque hay diferentes estabilidades para los carbocationes. La escala de estabilidad de carbocationes es la explicación de esa regla. Claro, ustedes pueden trabajar sin la explicación, pero el chiste es saber por qué ocurre. Y ocurre precisamente porque hay una escala de estabilidad de los carbocationes. Bueno, muchachos, voy con la otra sección ahorita, así que yo les comparto esta presentación. Ay, la de ayer también no se las he compartido. Les voy a compartir las dos presentaciones dentro de un ratito y el documento que les comenté que tenía por ahí para que... Es como otra vez esta explicación, pero quizá con otras palabras o con otros ejemplos. Entonces, espero que les vaya bien en su corto, mucha. Lean bien. No hay cosa peor que saber algo y contestarlo mal porque no lo leyó mal. Eso sí da coraje cuando uno sí sabía algo y lo tuvo malo, no porque no sabía, sino porque leyó mal. Así que lean bien, lean despacio, respondan hasta que estén bien seguros de que están respondiendo lo que les están preguntando y siempre revisen sus respuestas. Deseo buena noche, pues, y disculpen que lo deje así tan de golpe, pero ya la otra sección me está esperando. Gracias, sí. Buenas noches. Vaya, pasen buena noche. Buenas noches. Adiós, Sí, chicos. Buenas noches, ingeniero. Adiós, pasen buena noche.